Bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el único y el primer programa que habla sobre la actualidad del comercio exterior, pero siempre con una mirada puesta en la economía argentina. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @globalplayok y también pueden volver a ver el contenido en www.globalplay.ar. Vamos a arrancar hablando del tema por supuesto, el tema de la semana, que es el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Como podemos ver en pantalla, se confirmó el triunfo electoral de Donald Trump, que consiguió 295 electores por lo menos hasta hoy a la mañana, y esto lo pone ya directamente en la presidencia de los Estados Unidos. Obviamente esto lo tiene que confirmar el colegio, pero ¿qué es lo que despertó la elección de Donald Trump? Bueno, claramente él ha tenido un discurso, más allá de los antecedentes, bastante proteccionista, ¿sí?, hacia la industria norteamericana, e inclusive lo hemos escuchado hablar sobre posibles subas de aranceles de importación. Y ahí tenemos que hacer un stop. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la situación que plantea para el resto del mundo que para México. Para México habló de subir los aranceles hasta un 75% como sanción a la inmigración. Inclusive mencionó subir al 100% los aranceles de los automóviles, lo cual enciende las alarmas porque hay un tratado de libre comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, y no sabemos qué pasará con eso. Y después, con respecto al resto del mundo, planteó una posible suba de aranceles sin importar el origen, y en la primera en preocuparse obviamente fue la Unión Europea, que es uno de los principales proveedores del mercado norteamericano, donde, según estimaciones de la misma Comisión Nacional Europea, podría tener un impacto de casi el 1,5% en el PBI si realmente se llevaran adelante estas medidas. También recordemos que durante la anterior presidencia de Donald Trump hubo una guerra comercial con China, y eso obviamente no sabemos cómo continuará. Pero lo más importante es que el mundo no es el mismo que cuando tuvo su primer mandato Donald Trump. Estamos ante un mundo diferente, y ante estas declaraciones también el resto de los países pueden tomar medidas. Lo que sabemos es que es muy difícil imaginarse una suba de aranceles de ese tipo, porque la industria norteamericana sería la primer perjudicada, que importa insumos y materias primas del resto del mundo y se le encarecería el costo productivo. Así que no sabemos cómo va a instrumentar estos anuncios, pero esto reavivó en el mercado local la discusión sobre el proteccionismo y sobre si es necesario o no la desburocratización del comercio que se ha llevado adelante, en particular en sectores que han estado muy protegidos en el último tiempo. Y para hablar sobre este tema tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros a Dayana Fernández Molero, diputada nacional y economista. Dayana, bienvenida a Comex Plus. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, semana particular con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, la verdad que alguien se lo podría esperar, pero fue contundente también la victoria, así que abre muchos interrogantes, como vos decías, sobre todo en el comercio exterior. Vamos a hablar de un proyecto de ley que presentaste en particular y que fue de mucho interés para los usuarios, que fue el proyecto de ley de tecnología accesible. ¿En qué estado parlamentario se encuentra hoy? Bueno, el estado parlamentario está en una situación que no está en agenda totalmente. ¿Por qué? Porque en presupuesto se está discutiendo el presupuesto. Entonces, este proyecto iría para presupuesto, pero en este contexto no da, o sea, es muy difícil colarlo. Sin embargo, lo interesante de este proyecto es que tenía tres patas, ¿no? Por un lado, la baja de aranceles. Por otra, la baja de impuestos internos, y después hacer ley algo que el gobierno hizo en DNU, que era prohibido prohibir. Entonces, lo importante acá es que la baja de aranceles es lo que puede hacer el gobierno por sí mismo. Así que este proyecto es importante que pase por el Congreso, pero más que nada es un empujón al gobierno para que ellos tomen la iniciativa y la hagan propia. ¿Y por qué te digo esto? Porque pasó que el proyecto se lo apropiaron en redes los propios libertarios diciendo este es un proyecto de mi ley. Entonces lo que nosotros necesitamos es instalar que esto es muy importante de hacer y que la baja de aranceles la puede hacer el gobierno. Voy a tomar lo que mencionaste de prohibido prohibir porque me encantó. Eso ya se había mencionado en la reforma del Código Aduanero que se presentó el año pasado, que no avanzó lamentablemente, fue un año muy particular, 2023. ¿Cómo
¿cómo impacta realmente en la economía, más allá del comercio exterior que lo hemos vivido en carne propia, pero está cuantificado? ¿Podemos mensurar cómo impacta estas decisiones de poner cupos, limitar las exportaciones en la economía local? Bueno, son terribles. A ver, el proteccionismo en general es una droga, pero estas medidas, los cupos, las licencias no automáticas, la CIRA, yo las defino como el Paco del proteccionismo. O sea, si todo lo demás es una droga, esta es de la peor. ¿Por qué? Porque es opaca, genera corrupción y genera trabas que vos no te esperás porque son discrecionales. Entonces, por ejemplo, vos querés proteger y ponés aranceles. Entonces toda la gente entiende y dice, bueno, ok, estas son las reglas, este es el arancel, me van a cobrar esto, yo elijo si decido venir a la Argentina, si decido poner mi fábrica, si decido exportar, y sé que estas son las reglas. Ahora, cuando vos a eso, que ya es un costo alto, le agregás el factor discrecional, haces un mamarracho. ¿Por qué? Primero porque ponele que vos querés exportar, ¿no? Y te comprometés a mandarle un producto en un determinado momento, pero de repente no te dejan importar un insumo. Entonces se te atrasa tu proceso productivo y tal vez no llegás a cumplirle al que vos tenías que exportarle. Perdés mercados. Segundo, retrasás la importación de un montón de cosas y eso hace que el que quiera venir a invertir dice, no, mira, yo en Argentina, si no le puedo contar a la casa matriz cuáles van a ser los plazos, etcétera, ni voy. Esto no lo puedo cuantificar, como decís vos. No termino de saber cuál es el costo. Y el tercero es la corrupción. La corrupción, porque como es discrecional y lo dejás a gusto y piacere del funcionario de turno, lo que generás es que puede haber gente que dice, vos podés tener todas Madres Teresa de Calcuta, pero por ahí hay alguno que se te corrompe. Dice, y este está desesperado por exportar o por importar, tal vez le hago un favor y se lo cobro. Y hubo muchos escándalos de corrupción. Así que, ¿cómo impacta esto? Impacta negativamente y es lo peor que podemos hacer. Vuelvo al proyecto de ley porque la verdad que ese proyecto de ley yo lo leí, me pareció súper interesante y me pareció muy interesante los fundamentos que había detrás de esa decisión. Y lo que más me llamaba la atención era cómo habían analizado el tema del atraso tecnológico y el impacto educativo que tenía este atraso tecnológico. Bueno, si vos te fijas, ¿cuándo se da marcha atrás con esto? El gobierno de Mauricio Macri había bajado los aranceles a las computadoras y a los celulares. Y fíjate que el gobierno de Cristina y Alberto suben aranceles justo cuando, en medio de la pandemia, la computadora y el celular se convirtieron en las herramientas fundamentales para trabajar y estudiar. Entonces, ¿por qué vas a encarecer un producto justo cuando es más necesario? Para favorecer a unos poquitos privilegiados y que probablemente incidían en su campaña electoral y no en la gente. Fíjate que cuando Mauricio bajó los aranceles, los precios de las computadoras y los celulares, sobre todo las computadoras, bajaron un 30% en dólares, pero además tenías mucha más variedad y mucha más últimos modelos. Entonces, eso lo que te hace es que vos puedas hacer el catch-up con lo que hay afuera. Así que me parece fundamental, especialmente por esto, porque impacta en la productividad, porque para el trabajo de la gente que exporta servicios es crucial, pero además en la educación, que es cada vez más importante. Aparte, generas cada vez más brecha entre el que puede, por ejemplo, viajar y comprarlo afuera y el que tiene que recurrir acá y no llega nunca a ese insumo tecnológico. O sea, seguís marginando al que ya está marginado. Totalmente es un impuesto, por justicia social necesitamos abrir más las importaciones, totalmente. Bien, y el otro día un artículo tuyo muy interesante hablaba sobre la tasa de asistencia efectiva. ¿Qué es la tasa de asistencia efectiva? Bueno, yo digo que es la luz que ilumina la oscuridad durante la que tantos años transcurrió el proteccionismo en Argentina. Vos fíjate que para que subsista, dicen muchos, el proteccionismo tiene que estar así, oscuro, ¿no? Porque si vos echás luz, la gente empieza a decir, pará, ¿esto me conviene al usuario, a los consumidores, a los argentinos? ¿Nos conviene este proteccionismo? Entonces, la tasa de asistencia efectiva lo que hace es medir toda la ayuda que el Estado da a los distintos sectores de la economía, que puede ser vía aranceles y vía exenciones tributarias o subsidios, ¿sí? Entonces tenés desde la política comercial hasta la política fiscal
cómo incide en lo que genera cada sector de la economía. Entonces, ahí en esa tasa de asistencia efectiva, donde vos tenés todo el mapa de los sectores, ves que la intervención del Estado en algún grupo de sectores, de actividades económicas, actúa positivamente. Por ejemplo, en el caso de los celulares o en el caso de la ropa, la protección del Estado hace que esos sectores les vaya mejor, pero a la gente no, o sea, porque a esos sectores les da la posibilidad de que no tengan que competir y que puedan hacer lo que quieran. Y a otros sectores, como por ejemplo alimentos, bebidas o el sector del campo, les pone una pata encima que directamente hace que produzcan menos esos. Entonces, es muy interesante poder tener ese mapa de cómo incide el Estado en los sectores productivos para preguntarnos, ¿es esto lo que Argentina necesita? O sea, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve a la creación de empleo? ¿A las exportaciones? ¿Nos sirve a los argentinos para tener productos de calidad? Así que me parece que está bueno para visualizar y hacernos las preguntas sobre la política productiva. Claro, yo te iba a preguntar, bueno, los últimos datos nos están mostrando lo que vos estás diciendo, entonces, que hay sectores como algunos que están pudiendo verse beneficiados en perjuicio de los consumidores y otros sectores que realmente están siendo perjudicados toda la cadena, desde el principio hasta el final. Eso nos muestran los últimos datos. Claro, porque lo que tiene interesante la tasa de asistencia efectiva es que te toma la cadena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés cómo te impacta el arancel en los insumos, ¿no? Porque, por ejemplo, el campo necesita insumos para producir, necesita tractores, bueno, tecnología y demás, y eso tiene mucho arancel. Entonces, parte de lo que ellos necesitan para producir está con mucha carga impositiva que los hace menos competitivos, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que ellos, su bien final, lo que terminan produciendo, en Argentina no solo no está protegido, sino que al revés, a ellos les cobran para exportar, ¿no? Digamos, le cobran retenciones. Entonces tenés una distorsión enorme. Y está bueno cuantificarlo, porque ¿qué pasa? Primero, para que la gente entienda, mucha gente dice, lo sospecha, ¿por qué salen tan cara la ropa? ¿Por qué sale tan caro el celular? Y tiene una idea de que puede ser por que está cerrado, o se da cuenta que si cruza Chile le sale más barato. Pero se mezclan las cosas, dicen, bueno, debe ser por impuestos, bueno, debe ser porque, no sé, por el costo argentino. Obvio, el costo argentino es altísimo, pero para todos los sectores, ¿no? O sea, es alto para todos. ¿Por qué particularmente algunos son más caros? Y bueno, porque están limitadas la competencia. Pero lo interesante de esto es poder decir, tengo todo este mapa en la cabeza, ¿cómo actúo como funcionario? ¿Cómo actúo como sociedad? O sea, ¿cómo actúo como legislador, por ejemplo, cuando me vienen a pedir más protección? Que digo, mirá, ya tenés todo esto, ¿vos necesitas más aún? ¿O necesitas más subsidios? ¿O necesitas más exención tributaria? Cuando a este otro sector lo estoy perjudicando un montón. Entonces, me parece que está bueno para tener toda la info en la cabeza. Sí, no, la verdad que es un indicador bastante interesante de analizar y de pensar, porque lo que nos muestra es que a veces la ayuda del Estado termina siendo perjudicial. Totalmente, pero además discrecional, y son decisiones que se tomaron hace muchísimo tiempo, porque la mayor asistencia se da por la vía comercial, por los aranceles. Los aranceles se fijaron en el Mercosur y no cambiaron, hace más de 30 años que no cambiaron. Sí, ahora igual hubo una modificación, nosotros hicimos una modificación, el arancel de Mercosur se mantiene, pero nosotros hicimos una modificación. Hicimos algunas muy quirúrgicas porque como estás en un arancel externo común, los países tienen poco margen para bajarlo, pero hay algunas listas que vos podés tocar, digamos, como yo le digo, de acupuntura, ¿no? Acupuntura arancelaria. Pero en general, vos tenés una política industrial, casi diría, que se definió con el Mercosur hace más de 30 años. Por eso cuando te dicen Argentina no tiene políticas de Estado, Argentina no tiene política industrial, hay una que lleva muchísimos años y viene dada por el Mercosur, y que es este arancel externo común, ¿sí? Que es la barrera, si se quiere, de las tarifas que ponemos, con la que cercamos a Argentina y el Mercosur en general. Entonces, eso define esta estructura que decíamos de asistencia. Y bueno, cambiarla es muy difícil y por eso tenemos que repreguntarnos
¿hace sentido para el futuro de la Argentina? ¿Es ahí donde se van a crear los trabajos del futuro? Si decimos que Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, con esta estructura arancelaria, ¿lo estamos logrando o estamos poniéndole la cabeza, el pie encima de la cabeza, ¿no? O sea, ¿estamos haciendo algo que nos sirve al propósito de atraer inversiones, que nos sirve para exportar, para generar empleo de calidad o no? Eso es para preguntárselo. No, aparte, como vos mencionaste, las políticas en el Mercosur se definieron en su inicio y las matrices productivas de los países miembros del Mercosur han cambiado enormemente en estos últimos 30 años. No es el mismo Brasil. Paraguay ha tenido un crecimiento exponencial y hoy día es realmente un competidor fuerte de la Argentina en los mismos mercados donde la Argentina va a colocar sus productos. Y además los servicios no tenían el peso que tienen en este momento. O sea, es distinto. El mundo produce en cadenas globales de valor. A pesar de que puede haber estos movimientos anti-globalización, las cosas se producen en distintas partes del mundo. Entonces, vos necesitas más acuerdos comerciales y además necesitas que el Mercosur se ayorne y, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, que no lo hace ningún otro bloque, es tener aranceles particularmente altos en los insumos y en los bienes intermedios, lo cual hace que vos, de alguna manera, desalientes que la gente venga a producir acá. Porque si vos sos una fábrica, ¿no? Ponele, y querés venir a invertir, decís, yo voy a necesitar primero importar insumos y después exportar. Necesito que eso se pueda hacer con facilidad. Y si lo que yo tengo que traer para producir, no sé, un auto, ¿no? Autopartes, etcétera, tiene mucho arancel, y bueno, eso hace que me encarezca todo el proceso productivo. Y digo, no sé si me conviene instalarme en ese país. Así que desalentamos como que Argentina y que el Mercosur se convierta también en un lugar donde las empresas quieran plantarse para desde acá exportar. Y voy a tomar lo que mencionabas antes respecto a la inversión. Porque, bueno, ahora con todo el movimiento que hubo en Estados Unidos se empezó a hablar del proteccionismo, de que querer fomentar la industria nacional mediante estas políticas de proteccionismo. Pero está demostrado que el proteccionismo termina ahuyentando las inversiones, ¿correcto? Para mí sí, y yo creo que hay mucha evidencia. Sin embargo, estas políticas, ¿qué pasa? Terminan teniendo aceptación desde la narrativa, porque en Estados Unidos se están perdiendo empleos por la tecnología, por otras cosas, ¿no? O sea, por cambios que tienen que ver tenés un proceso donde podés perder algún empleo, después tenés que ver que van a aparecer nuevas industrias donde vas a tener otras oportunidades, pero en el entremedio, ¿cómo la convences a la sociedad o cómo le das a la sociedad un caramelo para que te vote? Y es muy difícil ponerse en contra de la tecnología. Es muy difícil decir, no, pues vamos a prohibir las computadoras o vamos a prohibir que el mundo avance. Entonces, el chivo expiatorio terminan siendo las importaciones. Entonces decís, bueno, no, ¿a quién le puedo echar la culpa y quién puedo convertir en enemigo? Y bueno, a las cosas que hacen en otras partes del mundo, a los trabajadores de otros lugares. Entonces, esa narrativa termina siendo muy sexy para los políticos y dicen, bueno, hagamos América grande de nuevo acá con el trabajo local. Y esto no lo dijo solo Trump, lo dijo Biden también. Y también se inicia, de alguna manera, en medio de la pandemia. Entonces, todo eso empieza a mezclarse también con los factores geopolíticos del resurgimiento de China acechando, y después está lo de Rusia, que dicen, pará, no queremos que esto quede en manos de algunos actores en particular del mundo. Entonces conversemos con los amigos primero, dicen, pero ahora ni con los amigos, porque si a México le vas a poner aranceles es un problema. Entonces hay que ser cuidadosos con estas lógicas que son facilistas, simplistas, que encuentran un enemigo común, pero que en realidad lo que hacen es marginarte y limitarte las opciones. Hace poquito estuvo circulando un gráfico que vamos a ver en pantalla que tiene que ver con el nivel de apertura comercial a nivel mundial. Y no sé si lo llegás a ver, Argentina estamos bien ahí abajo. Sí. ¿Crees que las medidas que se tomaron en el último tiempo van a ayudar a que ese nivel de apertura comercial Argentina pueda ir escalando posiciones? A ver, Chile está bien arriba, estamos hablando de un gráfico de la región,
el mundo está mucho más lejos que nosotros, pero inclusive Venezuela, con todos los problemas que tiene un nivel de apertura comercial mayor que Argentina. Bueno, Argentina definitivamente tiene que integrarse al mundo, eso está claro. Partimos de un nivel de integración bajísimo. Entonces, como decíamos, Estados Unidos puede darse el lujo de decir, bueno, voy a cerrarme un poco. Nosotros no podemos. Entonces me parece fundamental, y de paso al chivo, que hoy sale el informe de la Fundación Pensar, donde tenemos un capítulo donde hablamos de esto exclusivamente. Decimos, los niveles de integración de Argentina son bajísimos y las medidas que está tomando el gobierno hoy son muy buenas porque empezaron a, como decíamos, primero sacaron las licencias no automáticas, sacaron todo lo que es el paco del proteccionismo, como decíamos, todas estas cosas discrecionales, burocracia, todo eso lo sacaron mucho. Y después empezaron a hacer la acupuntura arancelaria en el margen de lo que puedes hacer dentro del Mercosur por tu cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos cambios se anclen institucionalmente más allá de un gobierno? Porque, como te decía, nosotros bajamos unos aranceles en un momento y después el otro gobierno lo subió. Entonces, me parece que eso se puede sellar si firmamos más acuerdos comerciales, si ingresamos a la OCDE. Me parece que todo eso le da como un poco más de robustez a lo que se está haciendo. Claramente, porque a ver, el problema que tenés como empresario es que decís, sí, genial, yo me embarco en un proyecto productivo, pero si en 2 años pasa algo, dan marcha atrás, ¿y qué garantías tengo de que la inversión que hice, el compromiso que asumí, se sostenga en el tiempo? Totalmente, por eso esas reglas que no digo que no se puedan romper después porque, a ver, justamente, ¿no? Este mundo está bastante loco, pero yo creo que eso te da mucho más anclaje y mucha más certidumbre. Si vos tenés un acuerdo, por ejemplo, en Mercosur, Unión Europea, sería un acuerdo que te sirve muchísimo porque si quiere venir alguien como de Europa a hacer una inversión, dice, bueno, yo tengo esto como una carta de seguro, ¿no? Estamos en este marco haciendo la inversión. Entonces me van a tratar bien, no me van a poner obstáculos para exportar, no me van a poner obstáculos para importar y además puedo traer insumos más baratos, o sea, puedo instalar una fábrica acá, después puedo exportarlo de vuelta a mi país si quiero, sin tener que pagar aranceles altísimos. Entonces eso te sella institucionalmente, y me parece que además, por ejemplo, hacerlo con la Unión Europea es un paso que está bueno. ¿Por qué? Porque no es un país de salarios, no es un bloque de salarios altos, ¿sí? Entonces no es que vos vas a competir directamente contra China, ponele que puede ser mucho más competitivo que vos porque tiene salarios más bajos. Y además porque era gradual el proceso, ¿no? O sea, es las canastas de Estamos hablando del preacuerdo que está desde el 2019, de la época de Mauricio Macri. Sí, pero era un buen norte para ir dando ese camino hacia la integración al mundo y hacia la reconversión productiva. Tenías las dos patas. Así que me parece que hay que ir por el lado de sellar esto que se está haciendo, que son avances enormes. Aparte, el volumen de comercio que pasarían a tener los dos bloques juntos sería probablemente el volumen de comercio más alto del mundo. Sí, o sea, permitirías que se consolide una relación que ya más o menos tenemos, porque Europa es el principal inversor en Argentina. Europa, tenemos lazos que hacen que eso fluya, pero bueno, si le damos un marco más agradable y de más certidumbre, es mejor. Y antes vos hablabas del tema de que les resulta a veces difícil cuando los políticos hacen estos anuncios como los de los aranceles, del proteccionismo, se enfrentará a la industria y la posibilidad de que haya caída en empleo. Y obviamente ante la apertura comercial, hoy en la Argentina hay temor, ¿sí?, de parte de los industriales ante esta apertura. Reviven temores de otras épocas que no tienen por qué repetirse porque las cosas, de los errores uno aprende, dicen. Y ¿qué le dirías vos a estos industriales que están escuchando del otro lado y dicen, no quiero que me pase, que termine cerrando porque abrieron demasiado las importaciones? ¿Qué les dirías vos con tu conocimiento desde el comercio exterior, obviamente? Me parece que se necesita, ante todo, un plan, ¿no?, del gobierno. Yo creo que lo que están haciendo está muy bueno, pero sí me parece que tendrías que tener más certidumbre hacia dónde vas. Y por eso a mí me gustaba lo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque me daba un horizonte temporal, ¿no? Sobre todo a los sectores que pueden estar más expuestos a la competencia. ¿Por qué? Porque te decía, mirá, los aranceles se van a bajar
dentro de 10, 15 años, entonces también te da la posibilidad de vos reconvertirte, sabiendo que cuando llegue ese año, ya está, no hay tutía, porque no es que lo podés discutir con el funcionario. Se abre y se abre porque está el acuerdo que me fuerza a hacerlo. Entonces, si no está eso, bueno, yo creo que ahí el gobierno tiene que decir, este va a ser el proceso en el que vamos a abrir y darle certidumbre a los sectores productivos de saber para dónde vamos. O sea, eso sí me parece importante, porque hay una idea de se basa en la desburocratización, etcétera, etcétera, pero también están los míos que me parece que son reales, de decir, bueno, el tipo de cambio, cómo hacemos la baja de impuestos, dame toda la película, decime cómo van a hacer la reforma tributaria, decime cómo va a ser el proceso en el que vas a tratar de bajar aranceles, si tenés pensado hacer acuerdos comerciales con alguien. Y ahí eso me parece que también le permitiría al sector productivo planificar y sacarse los miedos que son genuinos. O sea, si del otro lado me están diciendo el Estado se corre absolutamente, también, no sé si estamos para esa tampoco. Me parece que hay que tener en la cabeza, el Estado por lo pronto tiene que tener estas políticas paliativas justamente para que si hay un proceso donde algunas industrias van a tener que reconvertirse, bueno, ayudes y veas la manera de que no cuidar el puesto de trabajo, pero sí de cuidar al trabajador y ver cómo hace para saltar a otro lado. Quizás nos faltó durante todo este tiempo, viendo que la tecnología se venía, la pata educativa, de ir reconvirtiendo al ciudadano, al individuo, para que se adapte a un mercado laboral cada vez más tecnológico. Totalmente, por eso digo, a mí ahí es donde yo difiero del gobierno. Yo no estoy diciendo que todo esto se arregla solo con mercado, ¿no? Me parece que en este momento se necesita tener un equipo económico que, además de el mandato, como dijo el otro día Mauricio Macri, me pareció claro, que decía, está el mandato destructivo, pero después hay que construir algo más, ¿no? Porque vos tenés el mandato destructivo con el que asume este gobierno que le dio a la sociedad, es destruirme todos los privilegios, destruir la casta, destruir las regulaciones. Eso está perfecto y lo está haciendo muy bien el gobierno. Después hay otra pata que es la constructiva, ¿sí? Porque el costo argentino, por ejemplo, incluye la parte de infraestructura. Estábamos hablando de, digamos, cómo hacen las empresas para exportar. Bueno, está bien si vos me decís que no querés construir rutas, que vos no querés que el Estado las haga, ok, que las haga otro, pero activá todo lo que son los procesos de licitar esas rutas, activá todo lo que es la parte de puertos, de dragados, de hidrovía. O sea, dame todo eso otro que también es construir la competitividad para que estas empresas puedan realmente competir de igual a igual con el resto del mundo. Y de todas las medidas que hemos charlado, que se fueron dando, ¿cuál crees que fue el cambio más significativo en comercio exterior? Para mí, la quita de las licencias no automáticas. Que haya sido todas de una, que no haya quedado ninguna, el 100%, y fue la primera resolución del secretario de Comercio. Así que me parece que fue algo de muchísimo coraje y muy bueno, porque hasta en noviembre, diciembre, lo que se hablaba era de las coimas por la CIRA. Entonces sacaste un factor sumamente discrecional, sumamente malo y sumamente corrupto. Así que me parece, y digo, tiene muchísimo, para mí, coraje el secretario de Comercio que lo hizo y se puso, digamos, al hombro esa tarea. Costaba imaginarse el mundo sin licencias no automáticas, porque creo que desde que tenemos memoria existen las licencias no automáticas, así que realmente fue algo que choqueó. O sea, levantarse un día y leer en el boletín oficial no más las licencias no automáticas fue mucho. Sí, y se pudo, y eso también está bueno, mostrar que se puede, y que nada, no pasó nada, y que la Argentina tiene un montón de protección, y que eso por ahí no va. O sea, después todo lo que está haciendo en mejora de los reglamentos técnicos, sacar kioscos. Digo, no puede ser que alguien que quiere exportar termine siendo en realidad o sea, los que llevan los trámites del Estado, ¿viste? Tener que llevar un papelito acá, el otro papelito acá. No puedes ser un cadete del Estado. El Estado te tiene que facilitar para que vos puedas exportar. Así que eso me parece también muy bueno. Y para cerrar, el futuro de la Argentina, ¿cómo lo ves? Te lo dejo abierto si querés hablar solamente de la economía, si querés hablar del comercio exterior. ¿Cómo ves vos este futuro en el corto plazo? Porque si no es muy difícil, ¿no?
Antes de arrancar la conversación estábamos hablando en off y creo que vos lo dijiste mejor que yo, ¿no? Depende de nosotros. Y la verdad que estoy convencida que depende de nosotros, depende de los que miran este programa, que exportan, depende de los que miran este programa, que producen, que están en comercio exterior. Es decir, nunca más volvamos a las cosas que estaban mal, a hacer valer lo que está bien, decirlo, dar la batalla cultural me parece que es importante también. Y también me parece decir las cosas que pueden hacerse mejor. Entonces, va a depender de nosotros de apoyar lo que se está haciendo bien y de marcar también las diferencias y decimos, no, mira, esto me parece que es demasiado o por ahí no va la cosa. Porque creo que hay una cuestión que el gobierno hizo muy bien de corregir la parte macro del déficit y la inflación, que era el principal problema. Y él encontró un enemigo común, la casta, y dijo una lógica una retórica que a mí no me encanta, digamos, de decir estos son buenos, estos son malos, pero fue muy efectiva para convencer a la sociedad de que era necesario hacer eso. Ahora, creo que lo que sigue, que es la parte de construcción, de cómo hacemos para generar empleo en la Argentina, inversión real, más allá de la financiera, digamos, los que vienen acá y realmente tienen que hundir su capital por 10 años, 20 años, dicen, ¿me meto o no me meto? Y para eso va a ser necesario dar discusiones también muy profundas que no sé si se van a poder dar con la simplicidad del bueno y malo, y ahí vamos a necesitar un gobierno que forme equipos, que arme todo para que estén las condiciones para que la Argentina pueda salir adelante. Pero también depende de ustedes y de lo que estás haciendo vos hoy, que es contar, porque en general la gente tiene mucha distancia con los legisladores, más con los legisladores nacionales, en cuanto a que cuenten qué proyecto, o sea, vos presentaste un proyecto, podés explicarlo, tenés la capacidad técnica para explicar ese proyecto, y eso creo que también muestra un cambio importante de época, y no solo de parte de quien está sentado en esa silla como legislador, sino también de como ciudadano lo que les pedimos a los legisladores, que es que nos muestren que están también comprometidos con ese cambio de la Argentina y con querer que esté todo mejor. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido, que estés acá, que nos hayas contado, que nos hayas presentado este proyecto que realmente me parece súper interesante por el impacto que tiene a nivel social, porque tiene un impacto social mucho más profundo de lo que se ve quizás en la primer capa, porque el simplismo es decir, bueno, van a entrar baratos los iPhone, y no, estamos hablando de permitir a sectores bajos acceder a la tecnología que les puede permitir la educación y además de todo eso, permitirles acceder a un trabajo digno. Así que la verdad, te felicito por el proyecto y espero tenerte pronto de nuevo acá contándonos de que fue aprobado efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y para cerrar Comex Plus, nos vamos al tip de la semana y tiene que ver con la decisión del Banco Central de flexibilizar el acceso al mercado para el pago de los fletes de exportación mediante la comunicación 8122. El Banco Central lo que estableció fue que si el flete está dentro de la condición pautada con el comprador, se podrá acceder al mercado para cancelarlo a los 30 días de que se obtiene el cumplido en el permiso de embarque. Recordemos que esto estaba bastante complicado hasta ahora porque recién se podía acceder al mercado para pagar cuando la mercadería arribaba al puerto de destino y dificultaba que los exportadores argentinos puedan ganar competitividad ofreciendo un Incoterm mejor. Así que otra flexibilización más, otra capa del cepo que de a poco se va levantando y esperemos que sea una de muchas. Los invito a que se sumen a Global Play, súmense a Comex Plus y nos vemos en la próxima edición.